corazón que existe en los niños. Algo que yo observaba en los niños es que ellos, escúcheme, no son como nosotros. Nosotros a veces pensamos las cosas para hablar, a veces nosotros somos un poquito cuidadosos políticamente, a veces nosotros somos, bueno, pues ahí con muchos cuidados. ¿Cuántos saben que los niños, cuando ellos quieren decir algo, tienen una valentía y son atrevidos y lo dicen tal y como son? ¿Sí o no? Recuerdo mucho cuando yo trabajaba con los niños hace muchos años, estoy hablando más de 25, ya 20 y tantos años. Recuerdo que estaba un día hablando con un niño y le estaba diciendo, mira, me le acerqué, es que Dios te ama. Y el niño es tan sincero que me acuerdo que el niño agarró así, me estaba viendo así y ya se echaba atrás. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y dice, ¿qué te pasa en la boca, cebolla? Así son los niños de sinceros, ¿no? Son valientes, son atrevidos. Y sabe que esa valentía y ese atrevimiento Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros. Y a mí lo que me preocupa es que muchas veces, ¿verdad?, cuando ya empezamos a meternos más en el Señor y ya tenemos más tiempo en el Señor, desgraciadamente perdemos esa valentía y ese atrevimiento que aparece en nuestro corazón cuando estamos recién convertidos. Por eso somos muchos de nosotros que nos entregamos al Señor y ¿qué es lo que hacíamos atrevidamente sin cuestionar nada y sin preguntar a ver qué pasaba? Íbamos y con braveza de corazón y valentía nos arrojábamos a hablar de Jesucristo. Pero a veces ya, ¿verdad?, nos metemos más en el ritmo, ¿verdad?, y pensamos que pues es más importante llegar el domingo que hablar a la gente de Dios y hay algo de verdad en eso, pero no es cierto. Empezamos a perder, a lo que voy, esa valentía, ese denuedo que debe estar en nuestro corazón si queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer aquí el día de hoy la voluntad de parte de Dios? Vamos a necesitar ser valientes. La Biblia nos enseña, y voy a entrar ahorita en una historia. Los discípulos fueron bien valientes en el libro de Hechos, y lo podemos ver, ¿verdad?, como en el capítulo 1. Miren los sucesos. En el capítulo 1 Jesús les dice a los discípulos que esperen la promesa del Espíritu Santo y su poder, y ellos lo hacen y esperan ahí la promesa, y vemos cómo fueron llenos de poder y cómo instantáneamente se levanta Pedro y predica la palabra de Dios, y que ese día, ¿cuántos se unieron? 3,000. Luego vemos, ¿verdad?, en el capítulo 2, ¿verdad?, que ya lleno ahí es donde, vemos que nace la iglesia. Y vemos cómo la iglesia tenía todas las cosas en común y eran valientes a pesar de la persecución. ¿A pesar de qué? La persecución, la presión que tenían en contra por profesar esta fe en Jesucristo. Ellos de todas maneras eran valientes, se reunían en las casas, no le importaba, tenían de nuevo entre ellos. Cuando hablaban de Jesucristo era muy obvio. Así que en el capítulo 3 de Hechos observamos algo muy especial. Han pasado ya un tiempo y luego vemos cómo Pedro y Juan van a la iglesia a orar, y en el camino un cojo mendigando les pide que le den algo. Y usted sabe la historia, como dicen ellos: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y cuando recuerda qué sucedió? Ese cojo le crece un pie y empieza a danzar. ¿Empieza qué? Oh, vamos a dar un aplauso, Señor. Jesucristo les sana sobrenaturalmente. Y luego vemos algo que sucede en el capítulo 4. En el capítulo 4 voy a leer, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los religiosos, los saduceos, aún las sectas hasta se unieron, resentidos. ¿Qué dice ahí? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿Qué dice que lo ponen en dónde? En la cárcel, hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ahora, dense cuenta que ellos están tratando de hacer lo correcto,
y como consecuencia le viene la prueba. ¿Cuántos han sentido que ahora que aman a Dios y tratando de hacer lo correcto se le pone difícil la cosa? ¿A nadie de ustedes? ¿Sí o no? Sí. Después de un milagro, después de algo bueno, después de que yo decido ahora hacer las cosas bien, ¿verdad? Vemos que les empieza a ir difícil. Los meten en la cárcel. No porque tenemos a Jesús, mis amados, quiere decir que los problemas se van a acabar. Véame, no porque ahora tenemos a Jesús en nuestro corazón, quiere decir que los problemas se van a acabar, que los ataques se van a acabar. No, no se van a acabar. Lo que es diferente es quién está con nosotros ahora en medio de los problemas, sacándonos adelante e impulsando a Jesucristo, que ha dicho: yo estoy contigo hasta el fin del día. ¿No? Qué bueno, vamos a dar un aplauso a los que están con nosotros hasta el fin, perdón, no el día hasta del mundo, también al fin del día, pero el fin del mundo. Luego dice en Hechos algo tremendo, los echan a la cárcel. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántos ahora son? 5,000 ahora otros que se convierten. ¿Por qué? Porque en medio de la opresión siempre hay salvación cuando los cristianos se paran firmemente con denuedo y con valentía. Cuando tú y yo nos levantamos y decimos: Dios, tú eres digno de ser exaltado en las buenas y en las malas, inspira salvación. Por eso tú y yo debemos amar a Dios en las buenas y en las malas. Y ahora aplauso desde lo fuerte. ¿Cuál fue el resultado de ese milagro? De que lo metieran en la cárcel, que más personas fueran ¿qué? Salvas. Más personas fueran salvas. Pedro pudo haber dicho: ay no, pues mire, yo niego a Jesucristo, no me meten en la cárcel. Acabo Jesús, tú no te ofendes, tú sabes que yo te tengo en mi corazón. No, fue valiente, tuvo de nuevo. Versículo 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Usted sabe, los que crucificaron a Jesucristo, y aún el sumo sacerdote Anás y Caifás, y aún Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, la palabra, escúcheme, los hombres más inteligentes hablando religiosamente, hacen un círculo y ponen ahí en medio a Juan y a Pedro, y los empiezan a cuestionar, tener un debate para que me entiendan. A mí no sé si se entiende. Gente estudiosa por años y años, y ponen ahí en medio ¿a quién? A Pedro y a Juan. Y vamos a ver qué pasa. ¿Con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, mira lo que dice aquí, lleno del Espíritu Santo. Cuando dice gloria a Dios, ¿verdad? Dice, ahora algo que es importante, no nomás Pedro, sino algunos de ustedes son, bueno, Pedro es cristiano, pero no están llenos del Espíritu Santo. Aquí la diferencia es estar lleno del Espíritu Santo. Es que yo voy a Metro, eso no te hace ser lleno del Espíritu Santo. Es que mi papá es líder en la congregación, eso no te hace ser lleno del Espíritu Santo. Se Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, ¿por qué hoy se nos interroga acerca de este hecho? A un hombre enfermo que sanamos, ¿en qué manera haya sido sanado? Y fíjate lo que le dice Pedro, la palabra como dice en mi país, sin pelos en la lengua. Él les dice: sin pelos en la lengua, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes mataron, ándale, este no tiene miedo, está en la cárcel. Pero ¿sabe qué? Pedro ya sabía lo que había sido negar a Jesucristo en el pasado. Y ya Pedro decía: yo no vuelvo a cometer el error que yo cometí en el pasado, negar a Jesucristo. En el pasado para mí fue más importante lo que los demás decían. Para mí hoy es más importante lo que mi Jesucristo piense. Y sabe que así debemos ser tú y yo. Den un aplauso a Dios. Hoy en día hay tantos cristianos que están más comprometidos o más preocupados que piensa su jefe, que piensa su familiar. Aquí Pedro dice: no me importa lo que piense, no me importa lo que
entonces pues a mí lo que me importa es que Jesucristo sea glorificado. Y mis amados, así debemos vivir tú y yo, con esa valentía en nuestro corazón. Y dice, ustedes le mataron, pero Él resucitó de los muertos, porque este hombre está vuestro presente, y por eso este hombre está sanado. Y empieza a predicarles prácticamente. Ahora tomen en cuenta que Pedro aquí predica. Ahora, ¿qué les dice? Cuando está predicando, nos fuimos para allá, y en el único nombre que pueden ser salvos es el Jesús. No, hombre, o sea, para ti y para mí escuchar eso hoy en día es nada. Pero para una persona como Anás o Caifás o Alejandro, escuchar eso, no, hombre, se estaban desgarrando las vestiduras, estaban jalando las barbas. ¿Está entendiendo? Para usted y para mí es algo común, pero pararse, es como pararse en medio de un lugar donde dicen, si tú dices Jesús, por eso el hecho de decir Jesús te matamos. No sé si me está, no lo asimilamos porque esto no es realidad a nosotros en la vida que vivimos. Pero lo que está pasando es algo así tan delicado. Y él dice así tan delicadamente, dice, o sea, casi como dice, yo solamente voy a decir el nombre de Jesús, pero le voy a decir, y si no se arrepienten, en el único nombre de Jesús. Es como, por ejemplo, haber visitado una iglesia, ¿verdad? Ahí donde tienen esta imagen, y esta otra imagen, y esta otra imagen, y esta otra imagen, ¿verdad? Si se lo han visto alguna vez, ¿verdad? Y la mamá de tal, y la abuelita de tal, y si lo entienden, ¿no? Y a Antonio ahí lo tienen también volteado de cabeza para que les den novios, y es como si ahora Pastor Tony se parara ahí Pastor Tony enfrente de toda esa gente y les dijera, el único nombre que puede ser salvo es Jesucristo. En la conmoción que había en ese lugar, pero él no tenía miedo. Él no tenía miedo de lo que pueda hacerle el hombre. Y tú no debes de tener miedo de lo que pueda hacerte el hombre. Tú debes temer. Ahora dices, no tengo miedo de lo que me pueda hacer mi jefe. No, escúchame. Si no debes de tener miedo de lo que pueda hacer tu jefe, siempre y cuando esté tratando de oprimir tu vida cristiana. Pero tú eres una persona irrespetuosa con tu jefe, una persona que no trabaja, y dices, y agarras este principio, no tengo miedo de lo que pueda hacer mi jefe. Eso no va a funcionar para ti. Aquí está hablando de alguien que honra la fe. Tú no debes de tener miedo. Públicamente dice, no me importa, lo que está diciendo Pedro aquí es, no me importa si me meto en más problemas. Lo que es correcto es correcto, y el único nombre en el que podemos ser salvos es el Jesucristo. Den un aplauso al Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pedro no está comprometiendo sus convicciones. ¿Cuántas veces nosotros comprometemos nuestras convicciones con tal de que un político nos diga bien hecho? ¿Cuántas veces comprometemos nuestras convicciones con tal de ser aceptados por otra parte de nuestra familia? Y digo parte porque esta es su familia también. ¿Cuántas veces comprometemos nuestras convicciones con tal de que un negocio nos vaya bien? Si queremos ver multitudes de gente viniendo al Señor, tú y yo nos tenemos que levantar con denuedo y con valentía, representando lo que ha pasado en nuestro corazón. Y yo quiero decir una cosa, cuando ustedes han sido salvos, levanten la mano. Tú has sido salvo ya por un precio muy alto, así que es tiempo de defender. No que Jesús necesite ser defendido, pero necesitamos defender en este siglo perverso los principios de la palabra de Dios aplicados en nuestra vida, y que a través de nuestra vida puedan ver a Jesucristo resucitado entre los muertos, no en una imagen, no en una cruz que ya no está un cuerpo, sino en una vida que vive la vida de Jesucristo, en una persona cuando va a trabajar, una persona cuando va a la escuela, y cuando se siente, está entre la espalda y la pared y no sabe qué hacer, y se para y dice, Jesucristo vive, Él es el Rey de Reyes. Señores, no me importa que me cueste el trabajo. Como el hombre que se para y viene el jefe y le dice, mira, si tan solo te voy a dar una posición más alta, pero ¿sabes qué? Mañana aquí van a llegar 15
¿verdad? Cajas de estéreo. Tú solo reporta que recibiste 12, porque yo tengo un plan para las otras 3. Y si lo haces, estamos buscando a alguien a quien levantar manipulando. Y tú sabes, dices, es que mi jefe, él es el jefe, yo necesito la posición, el aumento, tengo problemas económicos, ya no estoy saliendo adelante con la renta, no estoy saliendo adelante. Pero tú tienes que pararte firme y decirle a su jefe: jefe, gracias por el trabajo y la oportunidad, pero yo soy una persona que alaba y honra a Jesucristo, y no sería justo para el Señor que dio su vida, ni para mi familia. Así que sabe que yo no puedo hacer eso, yo no puedo mentir por usted. La Biblia dice: no mentirás, así que no voy a mentir, y yo me voy a parar firme a honrar a Jesucristo, aunque me cueste el mismo trabajo. Yo te prometo que te ponen en otro nivel, o yo te prometo que tendrán otro trabajo mejor el Señor a que tú sigas. Ellos no aplaudieron mucho, ¿no? Es como cuando vienen y le dicen: oye, si metes a otra persona acá en los taxes, te dan algo, padre. Una tu abuela que vive allá en Puerto Rico, tú dile que depende de ti. Y usted sabe que no es verdad. Usted miente abiertamente. Luego no se preocupe en venir conmigo y decirme: pastor, ore porque las finanzas no me alcanzan. ¿Cómo le van a alcanzar? Usted le abre las puertas al mismo diablo, robando lo que no es suyo. Dios es claro, Dios es firme, y estos hombres entendieron lo que tenía que hacerse: ser firmes, con denuedo, honrar lo que había pasado en sus vidas. Entonces dice la palabra, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, hombres sin educación, para que me entiendan, del vulgo, se maravillaban porque decían: oye, si estos son los pescadores hediondos, perdón por la palabra, a lo mejor muy fuerte, o sea, oliendo a pescado. Si estos son los pescadores que apestan. ¿No te acuerdas de que venía pescado allá en la market? Son los pescadores que Dios, son los albañiles ahí sin educación. Se maravillaban porque veían autoridad en sus palabras. De nuevo, se maravillaban. Dice la Escritura, son gente sin educación. A mí me encanta este versículo, porque este versículo una vez más nos muestra que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para honrar su nombre. En otras palabras, gente del vulgo como tú y como yo, gente como tú y como yo, para hacer cosas extraordinarias, mis amados. Pero dice algo clave: y le reconocía. No, escúchame. Y son gente del vulgo, pero y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí está el secreto. La razón que ellos tenían de nuevo y que podían pararse de esa manera es porque ellos habían estado con ¿quién? Si tú quieres que la gente vea en ti un denuedo, si tú quieres que la gente diga: yo quiero, la gente vea en ti una autoridad, o tú dices: yo quiero esa autoridad que esa persona tiene, déjame decirte que el resultado, escúchame, el resultado es estar con Jesús. Y la gente va a reconocer: esta persona ha estado con Jesucristo. Ese es el secreto. Este cuate ha pasado tiempo orando con Jesucristo. Este hombre descubriendo el corazón de Jesucristo. Le reconocían: este hombre ha estado con Jesucristo. No tiene mucha educación, no tiene mucha simpatía, Pedro es medio atrevido y cabezón, pero una cosa podemos decir: Pedro ha pasado tiempo con Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero enseñarle. Usted tiene que aprender a pasar tiempo con Jesucristo, para que Jesucristo se le impregne y la gente no le vea a usted, sino vean a Jesucristo en usted. Mire, yo uso mucho perfume. Tengo ese hábito de ponerme mucho perfume, ya que no me no se crea. Me encanta ponerme perfume, no sé, a lo mejor porque de niñito, ¿verdad? Yo estaba pescado.
pero me encanta ponerme perfume. Y algo que es muy peculiar es que a veces cuando abrazo a la gente, no sé si a lo mejor le ha pasado a usted, pero tanto en esta iglesia hispana como en las americanas, gente siempre me dice, oye, me dejaste tu perfume impregnado cuando me abrazaste. ¿No sería hermoso, mis hermanos, que nosotros pasemos tiempo con Jesús de manera que cuando la gente nos huele o nos ve, no nos huele a nosotros, sino huele a Jesucristo en nosotros? Si no, un aplauso, denle un fuerte aplauso. Luego viene algo impresionante. ¿Está listo? No, no está listo, se lo digo la semana que viene. ¿Sí está listo? Versículo 14. Y los estudiosos, y esos que los iban a apedrear, y esos que los iban a matar y meter en la cárcel, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada. ¿Podían decir qué? Nada. En contra. ¡Aleluya! Esto es la cosa más poderosa. Dices, ¿por qué es tan poderoso? Porque cuando tú y yo estemos allá afuera, no solo con palabras, sino bajo la unción de Jesucristo, cuando tú y yo estemos allá afuera orando por los enfermos y la gente empiece a ser sanada, podrán decir lo que quieran, pero al final de cuentas, al ver el poder de Dios en nosotros, se van a quedar callados, van a decir, podrá ser lo que sea, pero ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios, ahí va, no podemos decir nada, no podemos decir nada, porque las señales y los milagros, ven aquí, hablarán por sí mismos. Hoy en día yo tardo a veces tanto tiempo tratando de convencer gente, acércate a Dios, vecino, acércate a Dios, pero a veces Dios me abre la puerta y el vecino dice, ora por mi hija. ¡Ah! Ahí está la oportunidad. Porque ¿sabe qué? Yo le puedo decir muchas cosas, pero me voy a hacer a un lado, ya no diciendo nada, y ahora le voy a mostrar el poder del Dios vivo a quien yo sirvo. Y en ese momento yo oro y le digo, Señor, manifiesta tu gloria. Y vez tras vez, que es lo que vemos, que Dios se glorifica. Y el vecino que decía, se me hace que yo no quiero ir a ese lugar. ¿Sabe qué? Después de que ven a su hija sanar, no puede decir nada, y solito viene a los pies de Jesucristo diciendo, yo necesito del Dios que tú quieras, yo necesito del... Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren dejar a la gente muda allá afuera? ¿Cuántos quieren dejar a la gente muda allá afuera? Que tus vecinos, que tus familiares ya no digan nada. ¿Cuántos quieren dejarlos sin decir nada? El secreto es pasar tiempo con Jesús. Tan sencillo, pero tan complicado en estos días cuando nosotros tenemos tantas preocupaciones. Y luego trabajamos tanto que al día siguiente ya empezamos cansados. No importa cuánto hayamos dormido, ya al día siguiente ya se levantan arrastrándose. Y la intención es que me iban a sentar temprano a orar, Señor. Pero Señor, tú conoces mi corazón. Amén, ¿verdad? Y si es cierto de que no debemos ser religiosos, ahí cuando va en el camino hable con Dios, cuando va en el tren hable con Dios, sí, sí es cierto, pero a veces necesitamos dedicar ese tiempo a solas. Hasta la niña dijo, bueno, dije a solas, con el Señor. Ese tiempo de calidad que solo al estar ahí producirá un ingrediente que tenía la iglesia primitiva. ¿Saben qué era lo que hacía especial la iglesia primitiva? Que eran valientes. Era gente con denuedo. Valientes, llenos del Espíritu Santo. Llenos de Dios. Valientes. Sin temor a hablar lo correcto. ¿Cómo podemos conseguir más valentía? Ya se lo dije. Al estar con Jesús. Por eso que le animo que vaya a un grupo conexión. ¿Cuántos salen de aquí llenos el domingo de Dios? ¿Cuántos quisieran tener esa llenura el martes?
haya un grupo conexión. Necesito entenderlo. En Romanos 16, 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estamos en esta iglesia moderna más de nuevo. Menos temor, más valentía para dejarnos utilizar para que la influencia de lo sobrenatural fluya en nosotros a través cuando la vida diaria. Con esta historia termino. Oh, aquí va mi corazón, qué lindos. Hay un famoso evangelista metodista llamado Peter Cartwright. Fue conocido por sus predicaciones, pues este hombre hablaba, como diríamos en mi país, sin pelos en la lengua. Mas, sin embargo, un día, esto es verídico, esto no es una historia, nada más ahí. Algunos están bostezando de manera que me da hasta miedo que me van a tragar a mí mismo. Dios mío, si no tienen la cámara enfrente, si no se tragan la cámara. Es broma. Ya la ven, no. Este cuate hablaba sin pelos en la lengua. Mas, sin embargo, un día, cuando el presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, llegó a su iglesia, los ancianos de la iglesia, los líderes ahí, le advirtieron al pastor. ¿Cuántas veces a veces los líderes de la iglesia quieren ser los que pastorean al pastor, verdad? Los patos tirándole a la escopeta. Usted tome su lugar, hay que el pastor tome su lugar. Pero es que aquí no tenemos ancianos así. Dice: llegó a su iglesia, los ancianos le advirtieron al pastor que no ofendiera al presidente. Cuando Cartwright se levantó para hablar las primeras palabras de su boca, lo que salieron fue esto. ¿Quieren saber qué fue lo que salió? Sí. No quiere, ¿sí o no? Sí. Okay. ¿Entendieron? Dice: entiendo que el presidente Andrew Jackson está aquí en esta mañana y me han pedido mis líderes ser muy cuidadoso con mi plática. Primeramente quiero decir esto: Andrew Jackson, si no se arrepiente de su pecado, se va hoy al mismo infierno. Es presidente, no es Shonita la del barrio, es el presidente de la República de Estados Unidos. Y toda la congregación se quedó callada, en choque de lo que había dicho Cartwright. ¿Cómo podía este joven predicador atreverse a hablar de esa manera en público frente al presidente de los Estados Unidos? Terminó su mensaje. No era un joven rebelde, no. Una diferencia entre ser un bruto al hablar, rebelde, y otro nombre bajo el denuedo y la unción de Dios. Al final del servicio, Andrew Jackson se acercó al predicador que estaba en la puerta despidiendo a todos. Y cuando llegó el presidente, le saludó, le tomó un segundo verle cara a cara y le dijo: pastor, si yo tuviera a un ejército de hombres como usted, yo conquistaría el mundo entero. Hombres valientes, cristianos y cristianas valientes, atrevidas, dispuestos a honrar a Dios antes de cualquier otra cosa. Amén. Amén. Y dice Hechos que cuando los soltaron a Pedro y a Juan, versículo 29 dice que oraron: ay Señor, ayúdanos,
porque ya me van a meter en la cárcel. Y allá está la Llorona en la noche y aparece. ¡Ay, Dios! Perdóname. Porque no hay agua caliente, Dios. Y sueño con mi suegra. Ayúdame, Dios, por favor. No oraron así. ¿Saben cómo oraron? Oraron de esta manera, versículo 29. Señor, mira sus amenazas. Mira, me están amenazando, Dios. Concede a tus siervos que con todo de nuevo, valentía, de nuevo hablemos tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Estos hombres por eso trastornaron el mundo en su era. Y yo estoy orando que Dios se levante en medio de nosotros, hombres y mujeres comprometidos que estén listos para trastornar su era. Yo estoy aquí, pastor, ¿a qué hora termina? Es que ahorita está el fútbol. Está el fútbol. Y tengo mi iPod y necesito correr porque si no me está grabando mi... Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Yo necesito que escuche. Dios quiere levantar en medio de nosotros hombres y mujeres con una valentía santa, que están dispuestos de pararse en todo lugar a hacer luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas, al usar la vida de Jesucristo. No orar, Señor, Señor, esto nos amenaza. Pero ¿sabes qué? Danos más valentía. Y Señor, tú ayúdanos haciendo milagros y prodigios. Y esa oración le fue contestada a los discípulos, porque la Biblia dice que ellos no se avergonzaban de hablar y que el Señor mandaba cada día, ¿qué cosa? Señales y prodigios, y muchos eran los que eran salvos y adheridos cada momento a la iglesia primitiva. Mi amado, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios adhiera a sus familiares, adhiera a sus seres queridos, adhiera a la gente que usted ama? ¿Quieren? Usted ya no puede seguir siendo una persona que solo viene el domingo. Tiene que empezar a involucrarse, a comunicar el reino y a servir en la iglesia que Dios le ha puesto ahora. Necesitamos de hombres y mujeres como usted. Y oramos que usted tenga la valentía de tomar su lugar. ¿Sabe que le estoy hablando a usted? Dios quiere levantarle. Mientras que tú extiendes tu mano, Señor. Cuando hubieron orado, versículo 31, cuando terminaron de orar, dice, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Qué dice? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Damos un aplauso al Señor. Denle fuerte el aplauso. Dice que oraron, Señor, danos de nuevo. Y dice que el lugar tembló. Tremendo, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Tres claves para recibir más de nuevo valentía en nuestra vida. Número uno, debe estar con Jesús. Léalo más después usted ahí en Hechos 4, versículo 3. Estar con Jesús, pasar tiempo con Él. Número dos, orar por valentía. Orar que Dios le dé de nuevo. Lea después el versículo 29 y 30. No tiene nada de malo decir, Señor, dame valentía. Señor, mis piernitas me parecen maraca. Dame valentía. Cuando venga el doctor y me diga, tu hijo está enfermo, tiene un problema que no puede ser solucionado médicamente, dame la valentía. Ahí en medio de mi inseguridad, tú levántate en mí para no decir, está bien, sino para poder confesar y decir, usted ha hecho su parte, pero ahora hágase un lado, porque ahora el Señor viene y sana y libera y muestra por los míos. No dejen que le pongan una semilla de inseguridad. Gracias, gloria a Dios, gracias. Pero ahora a su lado, porque ahora mi Dios Todopoderoso viene a sanar donde usted no puede orar. Hoy en la mañana en el servicio americano escuchamos un testimonio de una damita que tenía problemas
Toda la vida nació en una iglesia, en un hogar cristiano. Sus padres son misioneros en Japón. Y esta muchachita no podía comer harina, ¿se entendiendo? Desde que era jovencita, adolescente, cada vez que comía cualquier artículo de harina, ella tenía muchos dolores. ¿Cuál es la palabra? La glucosa. ¿Glucosa es la palabra? No. Gluten, eso es una palabra que no entiendo. ¿Ah? Alergia al trigo. Yo creo que es la mejor manera de ponerlo. Si había partículas de ambiente, en el ambiente se echaba los dolores, ¿está entendiendo? Y cuando fue al médico dijeron, esto no puede ser tratado, simplemente tienes que dejar de acercarte o comer esto. Pero ¿sabe qué? Vino un encuentro y tuvo un encuentro con el Señor, y después de tener ese encuentro con el Señor, Dios le dijo, ahora eres sana. Fue a su casa, se aterró de pan, y ¿sabe qué? Después de aterrarse de pan, empezó a brincar y a saltar a Dios, porque dijo, Señor, tú me has sanado, y efectivamente está sana completamente. Donde ya el médico no puede ir, Dios puede ir. Y un aplauso a Dios, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados. Número 3. Número 1, esté con Jesús. 2, ore por valentía. Pero también número 3, sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sea qué? Usted necesita pedirle al Espíritu Santo, lléname, lléname. Y es lo que yo quiero que hagamos por unos minutos el día de hoy. Póngase de pie si usted quiere esa valentía que viene de parte de Dios. ¿Cuántos quieren esa valentía? ¿Cuántos quieren ese denuedo? ¿Cuántos quieren que las señales y los prodigios le persigan en su vida? ¿Cuántos de ustedes? Levanten sus manos y dile, Señor Jesús, aquí yo estoy el día de hoy, Señor. Padre, con todo el deseo en mi corazón, Padre, de ser lleno de tu presencia, Señor, hemos venido para estar contigo, Dios. Permite que tu toque en nosotros sea tan fuerte, Señor, que saliendo de aquí la gente pueda reconocer, Padre, que hemos estado contigo, Señor.